en la mayoría de los gimnasios comerciales me echaban, que la intensidad es lo más importante para generar masa muscular. Por eso después pasé en una cadena de gimnasio de 200 kilos a tirar casi 280. Yo entrenaba siempre y no cambié mi dieta y aumenté casi 14 kilos. Si querés aumentar la masa muscular, sabés que tenés que aumentar o estimular la vía. Si vos querés perder grasa, estimular la vía. Pero nosotros hacemos fuerza ahora para dentro de 40 años. Tengo a mi amigo de 70 años que no se puede levantar de la cama y yo voy en bicicleta y me hago 40 kilómetros por fin de semana. La fuerza te va a ayudar para el vos del futuro. Es el sesgo del guardapolvo blanco. Es decir, pensar que todo lo que dice una persona que tiene guardapolvo blanco o algo que le da identidad es verdad. La mayor cantidad de lesiones se debe por los efectos del entrenamiento a nivel de ansiedad, de depresión, son los mismos que los farmacológicos. Creo que el estrés es el cáncer de esta nueva era. Si vos tenés altos niveles de estrés, cortisol, vas a tener... La cortisol es buenísima. Entonces, la meditación tiene muy buena evidencia para bajar el cortisol. Y el descanso nocturno para mí es el rey. Estrés oxidativo en el cuerpo, que eso puede afectar nuestro ADN, el Ozempic, Tirzepatide, y hay un par más que dando vuelta. Tenemos la misma cantidad de obesos que de desnutridos. Se estima que va a seguir subiendo. ¿Vos por qué crees que se da esto teniendo en cuenta la información que tenemos en las manos para evitarlo? Y vamos a la comida como ese generador de dopamina para sentirnos bien en un mundo recontraestresado. Eso te iba a preguntar. ¿Qué dice la evidencia sobre estos fármacos? Ahí dijiste son el santo grial, pero todo fármaco tiene efectos secundarios. ¿Cuáles son las consecuencias de...? Estás dándole a un fármaco a una persona obesa con una mentalidad de obeso. Que intervenciones de 2 años, las personas han bajado mucho peso, pero cuando dejan el fármaco, las personas generan efecto rebote. Hasta 4 veces más tienen chance de ganar peso. Entonces es una bestialidad. A ver, y ahora también te lo venden sin receta. Esto es mucho peor. Es un peligro. La obesidad junto con el tabaquismo son los 2 factores con más índice de mortalidad. Un obeso tiene hasta 30% menos expectativa de vida que si no lo fuera. Es un montón. Es decir, una persona, por ejemplo, de 100 años son 30 años menos. Es un montón. Entonces, como una invasión de información que ya la gente, bueno, si se pincha, yo me pincho también. Y atrás de eso hay problemas de salud muy grandes. La expectativa de vida de un culturista son 45 a 50 años. La expectativa de vida. Sí, no la... Bueno, he escuchado a Tomás Massa decir, sin estano no hay verano. Pero no arruinar el negocio a nadie. Los vendedores de suplementos están muy poco están formados. Se lo venden por vender. Se lo venden porque tienen que pagar el alquiler. Proteína solo lácteo. Detección de plomo en más de 50 marcas de proteínas. ¿50 marcas? Pero ellos no saben que el plomo se deposita en los tejidos grasos, como ejemplo el cerebro. Y eso tarda años en irse. Entonces, si vos consumís continuamente, por ejemplo, 10 años consumís esa proteína que tiene valores permitidos de plomo, estás intoxicándote bajo una legislación. Ya la base de la ley. Ya la base de la ley está mal. Estás hablando de una industria también que lo que quiere es, la verdad, ganar plata. En el 2019 se incautó un galpón con proteína de esta marca, esta del tacho verde, que no era proteína. Se incautó en un galpón que era todo trucho, kilos y kilos. Después se dio cuenta, se investigó que la empresa no tiene nada que ver. Que ese galpón era un chabón X que compró potes y lo rellenó con... No. Y en una imprenta copió todo el marketing. El humano lamentablemente es corrupto, sí, por naturaleza, y cuando pueda sacar ventaja la va a sacar. A costa de la salud de otros. Sí, la salud es lo que menos le importa. Y cada vez más. Sí, las mujeres son las que más se benefician con el entrenamiento de fuerza. Pero Fede, si levanto pesa, me voy a poner toda grandota. Sí, puede tener problemas de osteoporosis. Eso, ciclo menstrual. ¿Cómo influye el ciclo menstrual en la parte de entrenamiento, fuerza, rendimiento, flexibilidad? Los estudios, si el entrenamiento no reemplaza ningún tipo de suplemento. Entonces muchas mujeres en la menopausia empiezan a ganar grasa. Entonces la grasa acumulada, que durante la etapa fértil la mujer se acumula en los glúteos, en la parte de glúteo femoral, ahora empieza a acumularse en la barriga. El típico de la panza de borracho, perdón, que es la panza redonda. Cervecera. ¿Sí? Que esa se llama grasa visceral. Esa grasa tiene un efecto inflamatorio alto
generando, pero esa grasa que se acumula cerca de los órganos ataca a los órganos cuando, para mí, el mejor entrenamiento que existe, esto porque siempre lo digo en base a la evidencia científica, es para pérdida de grasa lo que manda es la creatina. A nivel cerebral está teniendo mucha evidencia de que el cerebro funciona bien si estás estrés, esa oxidación puede afectar nuestro ADN y puede llegar a tocar un gen sensible, ¿sí? Y ese gen puede llegar a disparar una enfermedad. Sí, supuestamente la persona que va a vivir 150 años ya nació. Ah, mierda. Sí. China es una bestia, experimentan con humanos, personas que tienen diabetes por el páncreas, diabetes tipo 1. Este editor genético, como fue un Photoshop, te corta la parte del ADN que tenés mal y te pone una nueva y empiezas a generar la insulina. Para, por ejemplo, el cáncer, el Alzheimer, distintos tipos de enfermedades crónicas o más que nada asociadas a la longevidad. Increíble. Bueno, capítulo 2. Hoy estamos con una persona muy interesante con la que tuve el gusto de formarme en varias ocasiones. Fede, bienvenido a Zona Azul. ¿Cómo estás? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá y siempre hablar de deporte, ciencia, suplementos. Es algo que a todos nos apasiona. Bueno, es la principal razón por la que estás acá, siempre compartiendo información actualizada, así que vamos a compartir mucha información de valor. Fede, contame cómo fue tu historia desde tu infancia y demás, cuándo nació esa pasión por la salud, por investigar, por compartir, hasta llegar al Fede que conocemos hoy. Mira, yo creo que yo soy científico, soy doctor en biología, me presento, estudié en la UBA, hice la licenciatura con orientación en fisiología animal. Después hice un doctorado en el CONICET, me recibí de doctor, después hice un postdoctorado y después ingresé a carrera de investigador, ¿sí? Actualmente trato de investigar todo lo que es relacionado a salud. Obviamente hay una parte también de autodidacta, ¿no? Porque uno cuando estudia la ciencia lo estudia desde las ganas del conocimiento, de saber. La verdad que siempre me gustó el deporte, es decir, no estudié medicina porque me impresionó la sangre, la verdad te digo, pero es decir, yo que tengo, me acuerdo, 13 años, mi viejo es mecánico, me armaba con las botellas de Coca-Cola y tuerca, las mancuernas, agarraba los palos de escoba, le ponía cinta hacia la barra, todo en mi habitación. Ya venía de chico. Toda mi habitación. Y después, cuando empecé a estudiar biología, a la par empecé en ese momento, ya soy un poco más grande, pero empecé a leer los blogs, ¿sí? De Power Explosive, que fue uno de los primeros. David Marchante, ¿cómo no conocerlo? Empecé a ver los videos y después cuando mientras progresaba en la carrera, yo decía, esto de la célula, ¿qué tiene que ver con el entrenamiento? Obviamente en la carrera de biología no vemos nada de entrenamiento, es ciencia muy básica, ves mucha química, mucha biología, física, matemática. Entonces yo iba a mi casa y veía qué tenía que ver eso con el entrenamiento. Entonces ahí empecé a orientarme, a conocer más el cuerpo, cómo reacciona el cuerpo. Y la verdad que después de un tiempo, ya cuando tenés la base de biología, química y física, lo demás lo lees de taquito. Por eso también digo que la ciencia básica es muy importante, ¿sí? Porque si vos entendés de bioquímica, entendés cómo el proceso del cuerpo pasa, ya lo demás lo sacás de taquito. La hipertrofia, qué pasa la hipertrofia, cómo es la oxidación de la grasa. Entonces, a partir de ahí, empecé a conectar mi estudio con todo el contenido. Me gustaba entrenar, me gusta mucho entrenar. Y a partir de más o menos 2019, 2020, yo me sentía fuerte, tengo un biotipo para hacer fuerza, si tengo palancas muy buenas cortas, palancas para power. Entonces, dentro del gimnasio siempre era uno de los más fuertes, me fui cambiando de gimnasio porque en la mayoría de los gimnasios comerciales me echaban en las cadenas por cargarle kilos a la barra. Entonces iba boyando de gimnasio a gimnasio hasta que me echaran. Qué lindo que te echen por eso, ¿no? Sí. No. Qué lindo. Y sí, es decir, nunca me lo dijeron directamente, pero como me echaban los broncas los profes, ¿viste? Como que nada, que los elementos eran para compartir. Capaz había 5 discos de 20 y los tenía yo. Estaba 2 horas ahí tirando fuerza. ¡Qué grande! Entonces, ya empezaron los profes, me decían tirar bronca. Y así estuve casi 10 años,
15 años entrenando hasta que dije, bueno, espera, yo me siento fuerte, voy a ver hasta dónde puedo llegar. Y empecé en 2020, después de pandemia, empecé a buscar lugares de power. Y ahí empecé a entrenar powerlifting. Y realmente cuando empecé a entrenar powerlifting, sentí que me hizo clic en todos los trabajos que yo había leído. Es decir, por ejemplo, que la intensidad es lo más importante para generar masa muscular. Yo cuando arranqué en powerlifting pesaba 80 kilos, 82 por ahí. En un año y medio pasé a 94 kilos, manteniendo un poquito más la grasa corporal, eso sí. Sí, un poquito más aumentaste. Es decir, los DOMs que sentía en powerlifting no los sentí nunca entrenando en una sala de gimnasio. Por eso después pasé, por ejemplo, de tirar peso muerto en un, no sé si puedo nombrar una cadena, en una cadena de gimnasio de 200 kilos a tirar casi 280. Y 200 kilos ahí era un monstruo. Es decir, claro. El tirar 200 kilos en una cadena es un sí, salí de acá monstruo. Claro, acá no. Acá no estamos para me eso. Vas a romper el gimnasio, me vas a romper todo el piso, más o menos. Entonces ahí recién entendí lo que es la intensidad. Y después porque en los trabajos científicos te dice que la intensidad es lo que más importa para generar músculo. Y entrenando powerlifting me di cuenta que yo entrenaba siempre y no cambié mi dieta y aumenté casi 14 kilos. Imagínate. Así que si ahí dije, no, esto es así, posta. Y ahí me di cuenta también que hay mucha gente que dice, oh, entreno intenso y no entreno intenso. Bien, ahí, bueno, buena marcada. Y acá te pregunto, en base a esto de conocer las bases, que después se termina entendiendo todo lo demás, más que nada para los que nos dedicamos a esto. Pero, ¿por qué es importante entender la biología del cuerpo para poder mejorar nuestra salud, para poder aumentar nuestra masa muscular, para poder reducir nuestro porcentaje de grasa? Es que si vos conoces los procesos, es decir, son pocos procesos que pasan dentro de nuestro cuerpo que están altamente regulados, ¿sí? Es decir, las vías de señalización molecular o celular son casi siempre las mismas. Pasa que se regulan de diferente manera. Entonces, si vos sabés cómo se regulan, vos sabés por qué lado ir, ¿sí? Si querés aumentar la masa muscular, sabés que tenés que aumentar o estimular la vía mTOR. Si vos querés perder grasa, sabés que tenés que estimular la vía AMPK. Entonces, son dos grandes grupos. Y si sabes esos dos grandes grupos, ya tenés resuelto el 90% del problema. Entonces, si ya sabes cómo es la base de esas dos interacciones y cómo se inhiben entre ellas, ya sabes cómo programar, cómo darle un suplemento a una persona, cómo entrenarla, ¿sí? Porque el mismo sistema, por ejemplo, el AMPK y el mTOR, que son uno para hipertrofia y otro para pérdida de grasa, son las señales que nuestro cuerpo recibe. Se puede estimular por dieta, por entrenamiento, por suplementación, por estrés. Es decir, se puede. Y son dos grupos. Vos sabés que uno actúa con otro. Bien. Entonces, ya conociendo eso, puedes conectar todo. Interesante. Y en relación a esto que estabas nombrando de la intensidad, ya estamos hablando de la parte de fuerza, cada vez se está hablando más del entrenamiento de fuerza, ¿no? Pero también se mete esta parte de que no ir a entrenar al gym y hacer pesas es aburrido. Entonces, vos que conocés bien las bases y todos los procesos internos, ¿qué tenemos detrás del entrenamiento de fuerza? ¿Qué hay más allá solamente de ir al gimnasio y levantar pesas? No es solamente un concepto teórico. Es decir, la idea de hacer fuerza, obviamente, uno va por salud, ¿sí? Es decir, la idea de hacer fuerza es un tema también que en los últimos años generó bastante voz, que es por un tema de ser independiente. Nosotros hacemos fuerza, no tanto por salud ahora a los jóvenes, ¿sí? Pero nosotros hacemos fuerza ahora para dentro de 40 años, ¿sí? Nosotros estamos preparando nuestro cuerpo para el futuro. Y eso es algo que se da con los años. Es decir, vos cuando ingresás o un principiante entra al gimnasio no va a entrar pensando a los 40, qué pasa dentro de 40 años. Va a querer tener un físico de playa. Tal cual. Después, cuando vas avanzando dentro del gimnasio y vas entrenando, vas viendo que, che, yo estoy mejor, no sé, te digo por gente que yo hablo con mucha gente, tengo personas de 60, 70, 80 años, que 80 años no, pero 70 seguro, que dice, yo tengo mi amigo de 70 años
que no se puede levantar de la cama y yo voy en bicicleta y me hago 40 kilómetros por fin de semana. Entonces, ese de 70 años que va todos los fines de semana a andar en bicicleta, no es porque arrancó ahora. Es porque empezó a generar la conciencia, hace muchos años atrás, que la fuerza iba a ayudarlo en el futuro. Y creo que el mensaje es ese. La fuerza te va a ayudar para el vos del futuro. Entonces, ese es el mensaje y la semilla que hay que poner ahora, ¿sí? La fuerza te va a hacer independiente y pensarlo como un proyecto a largo plazo, ¿sí? Me encanta. Me gusta lo de proyecto a largo plazo. Y ahora, si tuviéramos que poner una definición, no tan la que se encuentra en Google, sino la que dice Fede Galassi. ¿Qué es la fuerza para quien no sabe? Sí, hay muchos conceptos. ¿Qué es la fuerza? Para mí la fuerza es la capacidad de poder movernos, de poder ser funcionales, de no depender de otros. La fuerza es, por ejemplo, se te queda el auto en la esquina y poder empujarlo. Es decir, para mí la fuerza es funcionalidad. El cardio también es funcionalidad y tiene otras características, pero para mí la fuerza es una característica del organismo vivo, ¿sí? Del animal. Sin fuerza sos una persona no funcional. ¿Cómo? Es decir, y eso te lo va demostrando también la vejez. Es decir, las personas que tienen un mal envejecimiento y dependen de otras personas, son dependientes de otras personas. La fuerza te da independencia. Más allá de la biología, yo lo pienso la fuerza como algo funcional, ¿sí? Como algo de la vida diaria. Sí, yo lo voy a decir, en el laboratorio somos pocos hombres y cada vez que tienen que levantar una heladera y eso, el primero que llama es a los hombres, porque tienen más fuerza, o me llaman a mí. Pero por eso, porque la fuerza es funcionalidad. Ahora, antes, un ejemplo capaz bastante, el tema de los bidones de agua. Antes los bidones de agua, una mujer no puede levantar, ahora los levantan, hacen bíceps con los bidones de agua, porque también la mujer empezó el tema de la fuerza. Aumentó el nivel de conciencia. Aumentó la conciencia, y eso me parece muy importante, más en una mujer que tiene la osteoporosis a futuro y demás. Entonces, me parece que la gente se está dando cuenta, y para mi concepto, la fuerza es algo igual a funcionalidad. Excelente. Bueno, espero que no me lo tomen a mal, pero ponele a mi vieja, yo la hago llevarse las bolsas del supermercado. A veces me pide, ¿me llevas la mochila, No. ¿viste? La mochila por la escalera hasta el cuarto? No, llévala vos. Sí. Porque, quieras o no, subir escaleras requiere fuerza. Sí, obvio. Poca, depende para quién, pero requiere fuerza. Llevar una mochila, transportar peso, requiere fuerza. Sea llevar bolsas de supermercado, sea llevar una mochila, sea llevar ambas al mismo tiempo. Y eso, repetido en el tiempo, porque generalmente uno tiene unos ciertos hábitos donde se repite diariamente la mayoría de las actividades. Y si en esas actividades tenés que moverte o tenés que levantar cosas, ese es el hábito de la fuerza, donde se repite constantemente y el cuerpo se va adaptando. Entonces, volviendo a la parte más de fuerza y de entrenar la fuerza. Muchas personas que desconocen terminan teniendo miedo a lesionarse por levantar pesas. ¿Hasta qué punto sí, hasta qué punto no? ¿Es verdad que te podés lesionar haciendo fuerza? Bueno, ahí ya voy a entrar al trabajo científico, ¿no? La idea siempre de hablar no es hablar palabrerío, sino tener una base. Si yo hablo o soy un link de los estudios, es decir, si todo lo que voy a decir tiene una base científica. Cuando nosotros entrenamos fuerza para salud, el índice de lesiones es bajísimo. Es bajísimo. Es una de las actividades que más baja en tasa de lesión tiene. Que quede claro, mucho menos el fútbol, mucho menos que el tenis, que el handball, ¿sí? La fuerza en una sala de gimnasio para salud, el índice es muy bajo. Ahora, ya cuando entramos en una parte competitiva, eso se dispara, ¿sí? Se dispara bastante. Pero estamos hablando de deportes de strongman, powerlifting, que llevan al cuerpo al límite y más del límite en cada sesión. Pero si estamos hablando de salud, lo más seguro que existe es de estar en una sala de gimnasio, ¿sí? Y eso lo he escuchado un montón de veces. Ayer justamente estuve yendo a entrenar en un colectivo diciendo a una señora que tu tío se lesionó cuando haciendo pesa a la espalda. Entonces como que pasamos por un gimnasio y le decía a un nene, mira, ahí a tu tío hacía pesas y se lesionó la espalda haciendo eso. Y yo le decía,
qué raro. Es decir, me suena raro. Es decir, por lo general las lesiones no se deben a un entrenamiento, sino, por ejemplo, a los malos hábitos. Bueno, eso justo era la siguiente pregunta, es ¿de qué depende esa lesión? Porque ahora vamos a entrar a hacer una comparación entre los deportes de fuerza que tienen más tasa de lesión que el entrenamiento de fuerza para la salud. Entonces, ¿de qué depende realmente que alguien se lesione, si vamos al caso de entrenar por salud? ¿De qué depende? Técnica, principalmente. Exactamente. Técnica, hay ejercicios más lesivos que otros. Bueno, el peso muerto, si se ejecuta mal, obviamente a largo plazo, con cargas que uno no puede manejar, puede llegar a ser lesivo, ¿sí? Pero yo no hablo de una lesión que se te parta la columna, que se salga los discos vertebrales, ¿sí? Puede ser una contractura. Claro. El cuerpo tiene muchas alertas antes de lesionarte, ¿sí? Eso que quede en claro. Ningún ejercicio es lesivo, sino, es decir, hacerlo mal es lesivo. Es decir, si vos haces un peso muerto y le sacás la barra 2 metros de allá, lo haces como doblado, como una caña de pescar, eso no es peso muerto. Eso es levantar un peso del piso. Claro. Es decir, el peso muerto tiene una técnica. Tiene una técnica de espalda, tiene una técnica de pierna, de dorsales. Eso es peso muerto. Si vos haces el peso muerto como está en las tablitas, no te vas a lesionar. Si vos haces un ejercicio, que le ponemos un nombre X porque no es peso muerto, que agarrás la barra todo doblado, te tirás para atrás, te encorvas todo, y ahí sí te vas a lesionar. Pero no estás haciendo peso muerto ahí. Estás haciendo cualquier cosa. Y también entra mucho, he tenido amigos, soy guardavidas, y he tenido amigos que han tenido, bueno, uno que tenía una lesión de espalda, no me acuerdo qué era, creo que era lumbalgia, y el médico cuando fue le dijo, no hagas peso muerto, eso lesiona a todo el mundo. Entonces, también hay algo más allá solamente de capaz un video de una técnica o ejecutarlo mal o que te la corrijan, sino que también una mala información de personas que a veces creemos que son palabra Biblia. Como en este caso es el sesgo del guardapolvo blanco. Es decir, pensar que todo lo que dice una persona que tiene guardapolvo blanco o algo que le da identidad es verdad. Y eso es mentira, ¿sí? Hay muchos profesionales de la salud, como muchos otros, que realmente no entienden el concepto de la fuerza. Y no los culpo, porque ellos no tuvieron la formación en la carrera. Yo tampoco la tuve, yo menos que ellos. Que claro. Yo ni siquiera mi carrera es clínica. Pero nunca he leído trabajos más allá de su práctica, ¿sí? La mayor cantidad de lesiones se debe por debilidad de la zona lumbar o lo que se llama el core, ¿sí? Okay. Y eso se da por sedentarismo, por estar todo el día sentado. Sí. ¿Sí? La musculatura el cuerpo es inteligente, la biología es inteligente. Lo que vos no lo usás se deja de usar, se echa a perder por un costo energético. Exacto. ¿Sí? Si el cuerpo dijo, ¿por qué voy a mantener esta masa muscular toda espectacular si vos estás todo el día sentado en el sillón? Entonces vamos a perder masa muscular, que es muy costosa energéticamente, y bueno, después aparece el tema de la debilidad en todas las estructuras. Entonces por eso, cuando vos más se los entrenes, vos al cuerpo le decís que tiene que estar ahí por una función, y eso te va a dar mayor fortaleza. Tal cual. Y si hiciéramos una comparación entre los deportes de fuerza, que son los que mayor tasa de lesión tienen, cada uno con su propio porcentaje, y entrenar para la salud. Si pusiéramos un ejemplo o 2 ejemplos de cada uno, ¿vos qué le dirías a la persona que nos está escuchando que le tiene miedo tal vez al entrenamiento de fuerza? No, que si el tema de fuerza también tiene que ser progresivo, ¿sí? La fuerza, por ejemplo, una persona que nunca hizo una sentadilla, la primera sesión no va a hacer una sentadilla con barra en la espalda. Va a ser una progresión. Se va a sentar en el cajón. Se va a sentar en el cajón, con una mancuerna, después se siente cómoda. Bueno, le sumamos la barra con el cajón. Si se siente cómoda y vemos que la técnica respira bien, si vemos que sigue los pasos de una sentadilla bien, pasamos a quitar el cajón con poco peso. Es decir, y en toda esa progresión pueden pasar 6 meses. No te digo que de un día para otro. Claro. Entonces, que la gente no le tenga miedo, pero que vaya progresando, es decir, que sea progresivo. El entrenamiento tiene que ser progresivo, ¿sí? Adaptado. Entonces, si no tenés máquinas que son las Smith, que todas esas sirven para salud, sirven un montón, y para hipertrofia también sirven. Pero bueno, también están las escuelas de cada uno, si gusta más máquina o más peso libre. La fuerza se puede trabajar tanto en máquina como en peso libre, ¿sí? Así que siempre ustedes sigan la recomendación del profesional que lo está asesorando y paguen
a un entrenador, por favor. Es decir, se deben gastar por fin de semana lo mismo que un mes por un entrenador que le cuida la salud, que son agentes de salud los entrenadores. Así que paguen al entrenador y entrenen con entrenadores. Excelente. Y volviendo acá más ya saliendo tal vez un poco de la parte de deportes de competición, yendo a la parte de entrenamiento para la salud, si vamos a beneficios concretos específicos, más allá de la independencia y la funcionalidad que sabemos que es a largo plazo, no sé, huesos más fuertes, habías mencionado el tema de la osteoporosis, aunque después vamos a ahondar un poco más en profundidad en el tema de la mujer, regulación hormonal, porque todo lo que es entrenamiento, bueno, también liberación de, ahora no me sale el nombre, endorfinas, que da más energía, que hormona la felicidad, hay un montón de factores, un montón de beneficios, solamente por un rato de entrenamiento. ¿Cuáles serían esos beneficios concretos a grosso modo? Sí, es decir, el cuerpo, el cambio es total, no es solamente a nivel muscular, es a nivel cerebral, es a nivel neural, ¿sí? Es a nivel de intestino, de microbiota, es decir, óseo. Es decir, no hay un solo sistema en nuestro cuerpo que no mejore con el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza mejora todos los parámetros. Y parece que soy un fanático del entrenamiento de fuerza, pero todos los sistemas, tanto de, es decir, el entrenamiento es tiene los mismos beneficios en la depresión que la farmacología. Oh, buenísimo, ¿sí? Y como tinte o como frutilla del postre, sin los efectos adversos de la farmacología. ¿Sí? Que la farmacología en la depresión te deja -10. Bueno, los efectos del entrenamiento a nivel de ansiedad, de depresión, son los mismos que los farmacológicos. ¿Sí? Esto se ha visto en diferentes test que usan los psicoanalistas, psiquiatras y demás. Entonces, fíjese que no solamente es algo físico, sino también es algo mental. ¿Sí? Y eso creo que se debe a que vos estás entendiendo que tu cuerpo no es algo amorfo, sino es algo que está activo, ¿sí? Que sos capaz, me parece. Es como que para mí también el entrenamiento de fuerza tiene algo filosófico, que vos sos capaz de algo, que tenés como un fin, que no sos una ameba ahí arrastrándote, sino que podés hacer un montón de cosas que vos no creías capaz. Hay gente que capaz tira 100 kilos en sentadilla y dice, yo no podía creerlo. Nunca, claro. Y que cargarme 100 kilos en la espalda. Y eso me pone recontra feliz. Entonces, es toda esta nueva perspectiva que se está conociendo en los últimos años. Sí, a nivel mental también tiene, sea, no solamente de la depresión y ansiedad, sino también la confianza, la autoestima. Sí, sí. O sea, mi historia personal que está en YouTube, en mi canal, a mí, entrenar me salvó la vida, porque al final yo era tímido, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar tanto en eso, pero yo tampoco pensé que iba a llegar, no sé, a levantar 160, 170 kilos de peso muerto, 150 de sentadilla, era como que... No. También tenés eso de que empezás, hay algo que no te sale, hago CrossFit, hay algo que no te sale, porque CrossFit tiene una combinación muy mixta de muchas disciplinas y tenés que aprender levantamiento olímpico, gimnasia, esto, lo otro. Capaz de la primera vez no te sale y tenés dos opciones, o te frustrás o lo practicás hasta que te sale. Y no hay otra. Y ahí te das cuenta de que cada vez te sale. Vas agarrando mucha más confianza. Si me salió todo esto, si todo esto lo aprendí, ¿qué es lo que no podría aprender realmente? Sí. Entonces, también tiene un impacto muy grande en todo lo que es la confianza y esa confianza te va a acompañar en otras áreas de la vida, no solamente en la salud. Porque cuando vos encarás la barra, vos que levantás 200... ¿Cuándo tenés RM ahora? Tira el número. No, de peso muerto. Peso muerto 280. Numeral, casi 3 gambas. La idea es llegar este año. Bueno, un buen proyecto. ¿Cómo encarás a la barra vos? ¿Al momento de levantar 280 o encarar 300 kilos? Sí, tenés que sentirte un animal. Tenés que sentirte que te comes el mundo. Literalmente. Es decir, y tenés que proyectar eso. La fuerza tiene mucho de proyectar. Vos tenés que proyectar cómo va a ser el tiro, ¿sí? Y eso, proyectar es todo, desde el movimiento hasta el después, es sentir esa euforia. Es decir, por eso para mí, yo he competido en vóley, en fútbol, en clubes así, de torneos zonales, pero lo que me dio
el powerlifting en la sensación, porque es un deporte muy individual, obviamente es uno solo, es la capacidad de uno mismo a medirse, ¿no? Claro. Porque vos estás en el fútbol, no sé, sos el 4 y yo capaz había partido que no me tocaba la pelota. Y seríamos campeones una vez y yo era un 4 de copa y yo no hice nada. Yo no hice nada. Pero acá depende solamente de vos, es decir, y de tu cabeza. Y el powerlifting, como todo deporte individual, es muy mental. Es como estás vos de la cabeza, es como te va a ir. Entonces, si vos estás bien de la cabeza, ¿sí? Vas a entrenar lindo y te vas a sentir, cuando te vayas al gimnasio, te vas a sentir que te comes al mundo. Entonces, eso es lo lindo y lo que trabaja él mentalmente. Mentalmente, porque si vos crees y sabés que podés, lo vas a encarar de una forma, a creer que es muy pesado o que no podés. Tal cual. Y eso se transmuta a la vida. Sí. Yo eso, no sé si hay una investigación de eso, pero... No, sí, es que si vos pensás que la barra te va a pesar, sí te va a pesar. Ya está. Si vos pensás que no te va a pesar, te juro que la sensación, cuando la sacás de la sentadilla, que es lo primero que haces, cuando pensás que no te va a pesar, esto no es tan jodido. Ahora, si vos decís, este peso me va a matar y la sacás, listo. Ya te pesa mentalmente. Ya entraste mal, no tenés otra. Y es una diferencia psicológica nada más. Y es psicológico, tal cual. Porque la respiración capaz la haces igual, los pasos los haces igual, todo haces igual, pero no vas con la cabeza como que lo voy a hacer. Entonces eso obviamente traspasa lo que es el gimnasio y pasa en todos los ámbitos de la vida. Tal cual. Y acá en relación a entrenar por salud, chances de lesionarse siempre hay. ¿Qué factores influyen, si entreno por salud, a una posible lesión? Sueño, alimentación, estrés, preocupaciones. Bueno, sí, no somos entes aislados. Creo que el estrés es el cáncer de esta nueva era, ¿sí? De vivir a 1000 por hora, de sentir que siempre tenés que dar más. Eso ya te afecta a todo. Es decir, si vos tenés altos niveles de estrés, cortisol, como se puede decir en lo que es biología, vas a tener mal descanso. Si tenés mal descanso, vas a comer mal, porque bueno, es decir, hay una correlación con las horas de sueño y la ingesta calórica de ultraprocesados, es decir, de ultraprocesado para hacerte sentir bien, claro, de generar esa dopamina para hacerte sentir bien. Entonces, ya el estrés va a desencadenar todos los eventos que te hagan mal a vos y que te hagan posiblemente lesionarte, ¿sí? Hablando del entrenamiento de fuerza, yo siempre digo que no importa el horario que se entrene, pero lo ideal es estar lo más alejado posible de la hora de descanso. De dormir. ¿Sí? Por lo menos tenés que esperar 2 o 3 horas que se vaya el efecto de adrenalina, de las catecolaminas, porque todo eso te va a afectar ese descanso nocturno. Y después sí es un ciclo vicioso que es difícil de volver. Por eso la idea es que ustedes entrenen, salgan del trabajo, si entrenan a la tarde, que salgan del trabajo y vayan a entrenar. No, que vayan a dormir una siesta, se cambien, desayunen y arranquen a entrenar a las 9 de la noche. Que hay gimnasios que a las 9 de la noche está a tope. Sí. Que tienen horario extendido capaz hasta las 12 de la noche. O 24 horas. O 24 horas, eso ya, bueno, ya es un montón. ya es too much. No entrenen a horas nocturnas, ¿sí? Porque eso va contra la salud. Es decir, ustedes están entrenando para mejorar la estética, mejorar la salud y están arruinando el descanso. No respetando los ciclos circadianos. Exacto. También. Entonces, si tienen la posibilidad, si tienen que entrenar a la tarde, entrenen recién salgan del trabajo. Claro. Si pueden hacerlo a la mañana, un golazo. Pues no hay nada mejor que entrenar a la mañana. Pero si tienen los horarios para la tarde, salgan y vayan a entrenar. No esperen a las horas después de las 8 o 9 de la noche. Porque ya están afectando el descanso nocturno. Claro. ¿Y alguna recomendación a nivel estrés? Más que nada porque el estrés, vos lo dijiste, es como la pandemia actual y estamos en el tránsito y ya... Y sí, ya tenemos esto ya arranca y termina golpeando por un montón de lados. ¿Hay alguna recomendación capaz que...? Tenemos varias vías de encararlo. Es decir, la idea es siempre bajar a lo que es el cortisol, que es la hormona catabólica que nos altera todo. Tenemos varias vías. Primero... ¿Es buena o es mala? Porque no es buena ni buena, ¿sí? Es una hormona que, si no fuera por ella,
tendríamos grandes estados inflamatorios. Por eso nos dan corticoides. El corticoide es un derivado del cortisol. Si no tuviéramos cortisol, estaríamos hiperinflamados, ¿sí? El cortisol es una señal también de que nosotros nos despertemos a la mañana. Es decir, no hay hormonas buenas y malas en el cuerpo. Depende de la cantidad. Depende de la cantidad y depende del contexto. Todas tienen su rol. La cortisol es buenísima. Sí. Es decir, obviamente, una dosis. El tema es la cantidad. Y el sostenida en el tiempo. Y sostenida en el tiempo, sí, mantener siempre a tope. Pero la cortisol, primero, tiene un montón de efectos antiinflamatorios y después es la que nos hace despertar a nosotros y nos hace cumplir el ciclo circadiano. El tema es siempre estar a tope y nunca relajarla, nunca bajarla. Siempre estar en estado de alerta. Pero las prácticas para mejorarlas son varias. Tenés la de meditación, que tiene muy buena evidencia. Bien. La de meditación, respiración, ¿sí? Antes de dormir, media hora antes de dormir, trabajo de respiración. Eso son los... Y no tenés que gastar plata, ¿sí? Porque uno dice, bueno, la ayahuasca, voy a los adaptógenos. Está bien, pero un adaptógeno capaz te sale 50 lucas por mes. Más esto, más la creatina, y te estás gastando medio palo, claro, en suplementos. Entonces, también veamos lo que podamos ahorrar, tal cual, ¿sí? Entonces, la meditación tiene muy buena evidencia para bajar el cortisol. También las conexiones con el medio ambiente, ¿sí? Tratemos de conectar más con el medio ambiente, ir a una plaza, el grounding, que es andar descalzos, ¿sí? Bueno, acá estoy descalzo. Es decir, hay un montón de estrategias que hay que gastar plata que mejoran los niveles de cortisol. La de meditar me parece que es la mejor, porque también te permite conectarte con vos mismo, es decir, tiene un montón de beneficios y es barata. Y es barata, no es gratis, es decir, porque vos cuesta el tiempo nada más y hacerse el hábito de meditar. ¿Cuál sería un buen tiempo diario? Yo medito, sí. Lo hago constantemente, cada tanto pierdo el hábito, capaz tengo mucho trabajo, pero encarás el día de otra forma porque bajás mucho los niveles capaz de ansiedad. Sí. ¿Cuánto tiempo? Y más o menos las intervenciones estudiadas son de media hora, por ejemplo, antes de dormir. Antes de dormir es lo que mejor hace para mejorar el tema del descanso nocturno, mejorar la secreción de melatonina. Sí. Lo ideal es eso, ¿sí? También si vos podés hacer a la mañana por un tema de arrancar el día. Lo voy a probar a la noche antes de dormir porque nunca lo hice a la noche antes de dormir. Mejora mucho el descanso nocturno. Y el descanso nocturno para mí es el rey de las intervenciones. Mejorás el descanso nocturno, mejorás el 90% de tu vida, ¿sí? ¿Quién dice qué bien me siento cuando dormí bien? ¿Sí? Ese al otro día. Funcional y más. Sí. Entonces, después, antes de dormir, una buena meditación viene perfecto. Puede beneficiar mucho el sueño. Porque no solamente es importante la cantidad de horas, sino la calidad de esas horas. Y a nivel, ya si vamos a cerrar la parte de lesiones, ¿hacer fuerza puede evitar lesiones? Sí, obvio. La fuerza genera la adaptación al cuerpo, a nuestro sistema, para evitar las lesiones. Es decir, antes se usaba el reposo como para evitar tipo tendinitis y demás. Ahora se vio que vos tenés que readaptar al tejido. Nunca dejarlo descansar. Porque lo que pasa cuando te lesionás es que el tejido está débil. Entonces, si vos le das descanso, aumentás la probabilidad de lesión, ¿sí? Podés recuperar la parte de sensación de dolor, pero nunca le vas a dar el estímulo al tejido para que se readapte. Entonces, obviamente, si hay una lesión tipo tendinosa, la idea es bajar las cargas y hacer una adaptación, de vuelta a una progresión e ir mejorando. Yo me he lesionado en el piramidal haciendo peso muerto, ¿sí? Y nunca dejé de entrenar. Es decir, lo que me pasó a mí era una contractura que me pinzó un nervio, el ciático, y me quedé duro. Claro, porque el ciático pasa justo por abajo del piramidal. Wow. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, listo. Empecé a dar rolo y empezaba por 12 o 3 semanas, fue barra vacía, 100 kilos, y volver a, por ejemplo, a tirar los pesos que tiré antes de la lesión, tardé 4 meses. Pero nunca dejé de entrenar. Si hubieras estado en reposo, ¿cuánto hubieras tardado?
No sé, capaz no volvía nunca. Bueno, entonces recuperarse, yo siempre le digo a alumnos, más que nada a los que capaz tienen miedo de lesionarse o cuando se lesionan, es si, no sé, he entrenado personas que juegan fútbol, que juegan básquet, y yo lo que le digo, yo te voy a poner tan fuerte que cuando choquen con vos les va a doler. No van a querer volver a chocar. Y si vos vas y los chocás, tampoco van a querer tocarte de vuelta porque les va a doler, ¿entendés? Y les ha pasado jugando, o sea, que claramente ellos no se dan cuenta, pero en un choque, si vos realmente ya entrenaste mucho tiempo la fuerza, al otro le duele, sí, lo movés, lo sacás de... Sí, ya cuando va a chocar, ya lo va a pensar como de otra forma. Ya va, viste, como lo voy a pensar 2 veces, viste, pero también así, capaz antes se lesionaban un poco más, capaz que un desgarro, capaz que un esguince, a directamente tener tanta confianza de los choques, porque el fútbol para mí es re lesivo, yo me desgarré por todos lados, también, por mucha fatiga también, me di cuenta con el tiempo que era mucho de fatiga, de entrenar tanto, de jugar 2 partidos en un día o seguidos, que ahí la masa muscular no me aguantaba y me desgarraba. Pero a todos mis clientes, alumnos que les he hecho ganar mucha masa muscular y han vuelto a su deporte, sea la edad que tengan, 40, 50 años, que sentían que si no sé si chocaban se iban a lesionar, se volvían a sentir como si tuvieran 30. Sí. Entonces, como para cerrar acá la parte de lesiones, ¿qué le dirías a una persona que tiene miedo a levantar pesas, a levantar pesado? No. Si pudieras dejarle un mensajito. Sí, que obviamente que no le tengan miedo, que se adapten a la fuerza, que vayan de a poquito, ¿sí? Y que van a ver que el cuerpo le va pidiendo más. Como que van a sintiendo esa comodidad, che, estoy muy cómodo, me gustaría sentir un poquito más. Y el mismo ser humano por naturaleza tiene desafiarse a sí mismo. Entonces, cada vez que van sintiéndose cómodos, que se van adaptando, van a decir, che, quiero un poquito más. Y después cuando menos se dan cuenta, están tirando pesos que nunca se imaginaron. Y van a tener todos los beneficios de la fuerza. Entonces, no tengan miedo, arranquen de a poco, ¿sí? Y sí que sea con alguien supervisado, ¿sí? Porque eso es bastante importante. Bien, y ahora pasando a farmacología, que es un tema muy interesante. ¿Qué es la farmacología y a qué nos enfrentamos actualmente teniendo en cuenta todo lo que está saliendo? Bueno, la farmacología en sí sería una herramienta para nuestra salud, para nuestro bienestar, ¿sí? Lo que pasa es que hay distintas fases de la farmacología, ¿sí? Porque también del otro lado hay gente que quiere ganar plata también. Entonces es como un todo, ¿sí? Ahora está el boom de los análogos de GLP-1, ¿sí? Que está muy de moda. Lo vamos a tocar. Bueno, lo vamos a tocar después, entonces no quería entrar en el tema, pero la farmacología tiene obviamente un origen para el beneficio de la salud, ¿sí? Pero también se puede usar para, dependiendo de la dosis, para, por ejemplo, a nivel deportivo, ¿sí? Y ya ahí, si ya hablamos a nivel deportivo o competitivo, ya la salud la estamos dejando al lado, ¿sí? Algo que yo también no dije anteriormente, pero la competencia, lo competitivo no es muy compañero de la salud. Cuando estamos en modo competitivo, en el entrenamiento competitivo, y ya no estamos en los niveles de salud. Estamos en niveles de mayor desgaste, mayor oxidación, es decir, le llama ROS, es estrés oxidativo en el cuerpo, que eso puede afectar nuestro ADN. Sí, eso no lo dije anteriormente, pero vale la pena mencionarlo. Entonces, la farmacología intenta mejorar nuestra calidad de vida y bueno, después está la mano del hombre que la manipula y hace a gusto lo que se le antoja. Y acá entrando ya la parte de esto que dijiste ya de un mercado, ya de competencia, ya actualmente hasta ni siquiera de competencia, ya de estética por el simple hecho de verse bien, ya estamos tocando esteroides, fármacos de pérdida de peso. ¿Cuáles son esos fármacos que están en tendencia actualmente, si se pueden nombrar? Sí, bueno, los análogos de GLP-1, que son moléculas que nuestro cuerpo genera cuando estamos saciados, ¿sí? Nuestro intestino genera esas moléculas cuando estamos saciados, entonces esas
se trató de imitar esas moléculas en laboratorios, variantes esas moléculas porque no son las idénticas que nosotros generamos, y hay en evaluación más de 100, ¿sí? Pero nosotros conocemos 2 o 3, que son el Ozempic, Tirzepatide, y hay un par más que dando vuelta. Esto ya hace más o menos 10 años está aumentando mucho la fama. Los trabajos científicos muestran realmente que son el santo grial de la pérdida de peso. Antes hacían las cirugías bariátricas, que eran muy invasivas, que se cortaban, se achicaban el estómago. Balón gástrico. El balón gástrico, que era muy invasiva. Esto es una inyección que una vez por semana que ni lo notás y tiene un porcentaje de éxito casi del 90%. Entonces, para salud mundial está muy bueno porque en este mismo instante tenemos la misma cantidad de obesos que de desnutridos, que siempre fue en mayor cantidad de nutridos que de obesos. Y ahora al revés. Y ahora está la tendencia, ya se formó la cruz. Ya se pasó de nutrido en la baja y la obesidad en la suba. Y la tendencia se estima que va a seguir subiendo. ¿Vos por qué crees que se da esto teniendo en cuenta la información que tenemos en las manos para evitarlo? Se sigue dando esto porque también volvemos al tema anterior, ritmos de vida, estar a 1000, la alimentación no la cuidamos, no cuidamos nuestro ejercicio físico, no tenemos tiempo, entre comillas, y vamos a la comida como ese generador de dopamina para sentirnos bien en un mundo recontraestresado. Tal cual. Entonces eso aumenta descansos malos, ¿sí? Todo eso aumenta la ingesta calórica y en los países desarrollados, obviamente, la obesidad es moneda corriente. Acá en Argentina, por suerte, tenemos bajos índices de obesidad, pero en los países de primer mundo, Estados Unidos, ni hablar, sí, ni hablar. Principalmente Estados Unidos. Tienen obesos mórbidos, pero vos los ves en los aeropuertos y andan todos en los carritos, es decir... Tipo Wall-E. Wall-E, exactamente, o así, tal cual. Entonces, la idea de estos fármacos es para mejorar esa pandemia de obesidad, ¿sí? Ahora, eso te iba a preguntar, ¿qué dice la evidencia sobre estos fármacos? Ahí dijiste son el santo grial, pero todo fármaco tiene efectos secundarios. ¿Cuáles son las consecuencias de atacar de forma farmacológica la parte del hambre, etcétera? Cuando vos atacás solamente una rama de muchas, es decir, la obesidad se debe atacar de varios sectores, ¿sí? Mental, físico, farmacológico. Si vos al atacar solamente el farmacológico, estás dándole a un fármaco a una persona obesa con una mentalidad de obeso, ¿sí? Entonces, la persona no va a generar el hábito para acompañar. La farmacología es para acompañar, no es la solución. Es como el entrenamiento, como la dieta. La farmacología es una pata más. Si vos te falta una de esas, vas a fallar, ¿sí? A largo plazo fallás. ¿Qué muestran los estudios? Vamos al paper. Que intervenciones de 2 años, las personas han bajado mucho peso, ¿sí? Pero cuando dejan el fármaco, ¿sí? Y no generaron ese cambio de hábito, las personas generan efecto rebote. Es decir, ganan más peso del que tenían antes de iniciar con los análogos de GLP. ¿Cuántas veces más? Porque hace poco salió un estudio que compartiste. Sí, salió hasta 4 veces más tienen chance de ganar peso. Entonces es una bestialidad. Si vos en ese proceso no lo acompañás por una dieta, por un ejercicio, y la farmacología no es la varita, no es una varita mágica, que listo, te tocó y vas a ser flaco para siempre. No, tenés que acompañar todo ese tratamiento. Justo era la siguiente pregunta. ¿Crees que un fármaco como este va a cambiar los hábitos saludables? No, no va a cambiar los hábitos, es decir, es una ayuda más, pero no te cambia el hábito. Y lo peor que pasa es que ahora, por ejemplo, acá en Argentina ya no se consigue más. Hay falta para personas que tienen diabetes 2, por ejemplo, que es más importante que para ellos. Es más importante que exactamente. No están pudiendo encontrar la droga en las farmacias porque hay un consumo masivo de este fármaco para capaz personas que tienen 5 kilos de más. No te puedo creer. Y lo usan por un tema estético, porque quieren llegar al verano con los cuadraditos marcados, con 5 kilos menos. ¿Entendés? Entonces,
ya estamos desvirtuando toda la farmacología acá. Y eso es importante saber. Y ahora también te lo venden sin receta. ¿Sí? Que eso es mucho peor. Es un peligro. Es un peligro. Por eso la farmacología te sirve si vos haces el cambio de hábito. Si no, hablando de este fármaco, ¿no? Sí. De los análogos de GLP-1. Si no generas ese cambio de hábito, el efecto de rebote lo tenés igual que cualquier otro plan de pérdida de peso que no lo controlaste, que no fue bien controlado. Podés tener esa pérdida de peso solamente cambiando la alimentación, Sí. durmiendo mejor, entrenando, sin tener que comprar ese fármaco. Exactamente. Capaz en el obeso, que obviamente la obesidad puede llegar a ser hasta algo genético, porque hay obesos, por ejemplo, que tienen los receptores o la hormona de leptina modificada, entonces nunca sienten saciedad. Esas personas que tienen capaz una enfermedad más genética, sí, fuertemente recomendable este tipo de fármacos. Pero una persona que, obviamente la obesidad no es algo de vago, también es un estigma que está mal. El obeso no es vago, porque no se mueve. Claro. No, atrás todo hay un contexto que lo hace ser así. Entonces la idea es generar ese acompañamiento, ¿sí? En la parte psicológica, parte nutricional, ejercicio, y la farmacología también como una ayuda más, como una pata más. Excelente. Si pudieras eliminar una creencia relacionada a esto, a la gente que nos está escuchando, ¿cuál sería? Sí, que el gordo no es vago, capaz queda medio feo, o el obeso, porque el gordo, que suena medio despectivo, el obeso no es que no quiere cambiar el estilo de vida, ¿sí? El obeso tiene atrás un montón de... Todavía no hay una definición exacta de la obesidad, por ejemplo. Hay un montón y hay consensos, pero no hay una definición. Entonces, si no hay una definición, no sabes a qué te enfrentás. Entonces, el estigma de que el obeso es así porque es vago, eso es un mito para mí. Es un mito, ¿sí? Es un mito y es algo que deberíamos modificar, ¿sí? Y obviamente ayudar, porque la obesidad junto con el tabaquismo son los dos factores con más índice de mortalidad, ¿sí? Un obeso tiene hasta 30% menos expectativa de vida que si no lo fuera, y es un montón. Es decir, una persona, por ejemplo, de 100 años son 30 años menos. Si lo hacemos en números redondos, es un montón. Entonces, acompañar a esa persona que tiene sobrepeso excesivo y no tratarlo de vago, que no quiere cambiar. Y una creencia en relación a los que quieren perder 4 o 5 kilos para tener los abdominales marcados comprando fármacos. No, bueno, eso de la guillotina. A esos dale sin miedo. No, la farmacología no es la varita mágica. Es más, el uso de estos fármacos ha mostrado pérdida de grasa. Pérdida de músculo. ¿Sí? Porque inhibe el apetito, no te hace comer las calorías necesarias, más que nada las proteínas necesarias, y están catabolizando músculo. Es decir, lo que va a hacer estos análogos es que no consuman energía, no es que fomenta la lipólisis porque ataca al adipocito como el único factor. Claro. Lo que hace es que no tengas hambre. Entonces es como hacer la dieta de la lechuga. Si vos querés perder 5 kilos para llegar al verano y comes lechuga, y te vas a consumir el músculo. Tal cual. Entonces, estos fármacos no son la solución para esos 5 kilos de más. Tenés que comer suficiente proteína y esto no te lo va a permitir. Bien, pasando a esteroides. ¿Qué son los esteroides y cómo se están moviendo actualmente en el mercado, en las redes? Bueno, los esteroides, estamos hablando de esteroides anabólicos porque esteroides es un grupo químico. Bien. Esteroides anabólicos androgénicos. Los odio tanto que ni siquiera me metí en el tema, imagínate. Por ejemplo, el cortisol es un esteroide. Bien. Son moléculas que, como el cortisol, ¿sí?, generan señales en nuestro cuerpo. Tienen diferentes blancos. Por ejemplo, ahora se les llama hormonas sexuales, que está medio mala definición porque no es que el sexo te define la hormona, sino el objeto. Es decir, no damos un contexto hormonal. Son moléculas que tienen objetivos diferentes en tejidos y generan modificaciones dependiendo si están presentes o no. Es decir,
a nivel biológico, lo que estamos hablando es que las hormonas generan modificaciones para una adaptación. Esa adaptación se da por el entorno, se puede dar por el contexto, etc. Es decir, como siempre dije, las hormonas naturales no son buenas, no son malas, tienen una función biológica. Ahora, es verdad que se ha visto ya el abuso de estas hormonas, ¿sí? Obviamente, si vamos ya a hablar de la química, de farmacología, de los anabólicos, estamos hablando de un abuso que antes se veía a nivel competitivo, de culturismo, y ahora se ve en cualquier sala de gimnasio. El acceso a estos fármacos es muy grande. Esto obviamente aumentó con las redes y la globalización, del tener a mano con una computadora o un celular todo, ¿sí? Se expandió de manera viral. Y vas a ver que ahora ya no está más el tabú de hablar. Antes nadie contaba que ahora te lo mencionan. Ahora te lo mencionan y hay videos de gente inyectándose, ¿sí? Entonces ya hay como una invasión de información que ya la gente, bueno, si se pincha, yo me pincho también. Y atrás de eso hay problemas de salud muy grandes. ¿Cuál es el riesgo-beneficio de abusar de este tipo de fármacos, sea para culturismo, sea para un fin estético? Mira, yo te fuera, digo, fuera de competición. El culturista, la expectativa de vida de un culturista, que obviamente el culturista es polifarmacia, es no solamente esteroides, estamos hablando de hormona de crecimiento, estamos hablando de diuréticos, estamos hablando de efedrina, estamos hablando de... Es un montón. Es un montón. Es un montón. Pero el culturista, la vida media, son 45 a 50 años. La expectativa de vida. Sí, no la vida media, la expectativa de vida. Eso lo que genera es que el esteroide, tanto que ataca al músculo esquelético, también ataca, por ejemplo, al corazón y a los vasos sanguíneos. Cuando vos hipertrofías el músculo, el cuádriceps, también estás hipertrofiando la fibra cardíaca, ¿sí? Y al tener el corazón más grande, se hace menos eficiente el bombeo. Ese bombeo menos eficiente, a la larga, genera lo que son los infartos, el infarto de miocardio. Entonces, también genera calcificación de las arterias, mayor riesgo de ACV, ¿sí? Las arterias son en tejidos que tienen cierta elasticidad porque tienen cierta presión, porque sale la sangre del corazón, necesitan, si salen, por ejemplo, impulsos, necesita expandirse y contraerse. El ventrículo izquierdo. Si eso se calcifica, pierde esa elasticidad y entonces al bombeo se puede llegar a romper y eso generar lo que son ACV. Entonces, tienen un montón de implicancias. El abuso, siempre digo, el abuso de esteroides. No te va a pasar nada si vos haces, la verdad que no te va a pasar nada si vos haces un ciclo de un año, ¿sí? A dosis baja. Eso no los problemas a largo plazo estamos hablando de años en dosis moderadas elevadas, ¿sí? Si vos querés hacer un ciclo, por ejemplo, de 6 meses, no vas a ver, por ejemplo, hipertrofia del corazón, eso no lo vas a ver. Vas a ver capaz más efectos agudos, como por ejemplo cólicos, daños a nivel hepático, ¿sí? Mucho acné, pérdida de pelo, son cosas agudas que se pueden aparecer, si vos después las cortás, desaparecen. Okay. ¿Sí? Eso lo podés manejar. Después, si abusás en el tiempo, obviamente ya el cuerpo va a sufrir los cambios como tu cuerpo. Y esos son los efectos que hacen que los culturistas tengan menos esperanza de vida. Bueno, he escuchado a Tomás Massa decir, sin estano no hay verano. ¿Vos qué pensás de ese tipo de mensajes, teniendo en cuenta la masividad que manejan? Porque llega a mucha gente al final. Bueno, ahora el español ayer, Joan Pradell, se ha filmado, bueno, él compitió en el Open de Mr. Olympia, y él es un youtuber, y él se ha filmado, inyectándose los ciclos.
Sí. Es decir, no está bien fomentar no está bien para nada fomentar este uso. Yo creo que también la prohibición no es el camino. Es decir, nada de lo que se ha prohibido se ha erradicado. El fin o la mejor manera de afrontar esto es con la comunicación, información, que sepan que esto hace esto, esto y esto. Yo te di la información, ¿sí? Vos sos adulto y sos responsable de tus actos. Si vos los prohibís, siempre va a tener la forma de esquivar ese camino y encontrarlo por otro lado. Lo van a querer hacer. Y más todavía. Cuando vos prohibís algo, más tentás a la persona a querer hacerlo. Porque si algo, ¿por qué está prohibido? Si entonces funciona un montón. Y entrando ahí, que recién comentaste esto de que capaz que un ciclo corto, o sea, podés ver efectos agudos, pero si lo dejas de usar, se van. También entra una parte de adicción, he escuchado, y que también lleva a que ciertas personas terminen usándolo más tiempo. ¿Cómo podríamos, en este podcast, ampliar el nivel de conciencia para poder tener un enfoque más de salud o de búsqueda a largo plazo? Porque también pasa mucho de esto, de que se inicia un solo ciclo y el siguiente uno más, y también después tenés estas personas que por este abuso o por este sobreuso de sustancias terminan muriendo a los 35 años. Todas las semanas, una vez al mes, te aparece uno que en X país murió, tenía 30 años y se ve que usa fármacos. Sí. El efecto en fuerza y cambio de composición corporal nadie lo niega. Es más, hay estudios que muestran que sin entrenar ganan hasta un 14% más de masa muscular. Sin entrenar ganan. Solamente por las vías de señalización química del músculo. Es decir, y la fuerza también. Es decir, nadie va a negar que los esteroides anabólicos generan ese cambio. Entonces, ahí como decís vos, ese cambio es adictivo. Porque vos sabés que si lo dejás, eso desaparece. Es como la cenicienta a las 12 de la noche. Es decir, si vas a dejar ese fármaco, vas a volver a limpiar los pisos y no ir a una fiesta de vestido. Tal cual. ¿Sí? Entonces, al miedo de volver atrás, siguen y siguen. Y después también se genera ese efecto de, che, ya voy 3 meses y no me pasó nada. Sigo. Che, esto ya está, me acostumbré a esto, me gustaría un poquito más. Sigo. Y ese es el ciclo vicioso que tienen los esteroides, que después está 5 años con una dosis alta y generan obviamente los daños médicos o clínicos que generan, ¿sí? Como por ejemplo el villano fitness que murió, todos los conocen del ámbito, murió por un tumor en la zona hepática, pero abusaba de la química continuamente, y él ha mostrado el cambio también que ha sufrido a nivel físico, de fuerza. Bueno, ahí tenés las consecuencias. Un hombre hiper joven, que obviamente era consciente de su uso porque lo documentaba, ha muerto de eso, de ese efecto. Es impresionante las noticias también, porque estás en redes y en redes aparece todo y constantemente ves que aparece una vez al mes, una vez cada tanto X. Sí, en preparaciones encima, en preparaciones de culturismo. Muchas de las muertes se dan en la fase de corte. Se deshidratan. Se deshidratan y el corazón y los riñones están a su máxima capacidad. Es decir, sacan todo el sodio, y el sodio es un elemento esencial en nuestro cuerpo, quitan todo el sodio, sumado a todos los fármacos que aumentan la frecuencia cardíaca para mejorar la oxidación. Entonces ahí es donde se genera la mayor cantidad de muertes. Tema difícil ese. Sí. Entrenamiento de fuerza específicamente para mujeres, ¿sí o no? Sí, las mujeres son las que más se benefician con el entrenamiento de fuerza. Pero Fede, si levanto pesa, me voy a poner toda grandota. Sí, además, es decir, es como el meme. Es decir, no quiero tener cuerpo de hombre y ni los hombres pueden tener cuerpo de hombre. Así que pasa que también está que es un cuerpo de hombre para una mujer, ¿no? Vos decís, no, tiene un cuerpo de hombre. ¿Quién tiene cuerpo de hombre para vos? Porque yo muestro diferentes fotos, una crossfitter, una powerlifter, una gimnasta. ¿Quién tiene cuerpo de hombre? Es decir, vos decís una gimnasta, una patinadora de patín, no sé. Patinadora de patín te tiran sentadilla a 200 kilos. Y te dicen, qué buen cuerpo. Y vos las ves entrenar y son unas bestias. Las velocistas. Entonces, está el concepto de cuerpo de hombre que para mí no existe. Es decir,
El músculo se asoció al hombre, pero ahora por suerte ya a la mujer le gusta más el tono muscular. Y la mujer es la que más beneficio se ve con la fuerza. Como dijimos al principio, la mujer después de en la menopausia pierde el rol del estrógeno, que es el protector óseo, y tocándola. Se tiene que hacer un estudio de densidad ósea cada año porque puede tener problemas de osteoporosis. Entonces, y el entrenamiento de fuerza es el que más la va a proteger para eso. Entonces, creo que entró por ahí la bala, ¿sí? Creo que a las mujeres entró por ahí que la fuerza las va a hacer mucho más fuerte, ahora y en el futuro. Entonces ya ahora, por suerte, están mucho más asociadas a los entrenamientos. Antes las veías correr nomás. Proteger también de caídas en esas edades, ya cuando tenés osteoporosis. Una mujer con osteoporosis que se cae, ¿qué sería la osteoporosis? Así también lo alineamos a lo que es una caída. No, la osteoporosis es la pérdida de densidad ósea, empiezan lo que es como los huecos, el hueso tiene una densidad a determinada edad y con el paso del tiempo, si no le damos diferentes estímulos, va perdiendo esa densidad, se va como generando huequitos, entonces es más frágil. Entonces cualquier movimiento que sea en falso, eso puede generar una fractura. Los adultos mayores que se fracturan la cadera es porque muchas veces se fracturaron antes de caerse. Es decir, una caminata, un paso en falso, le hacen perder, por ejemplo, o una inestabilidad hace que se fracture en el fémur, que es un hueso hiper fuerte normalmente. Entonces, eso es lo que evita el entrenamiento de fuerza, ¿sí? Esa pérdida de densidad ósea, esa pérdida de masa ósea, y también obviamente lo que es el músculo asociado al hueso, que es el estímulo que le da tensión, que le da ese vigor y le da la salud. Y lo protege también. Y lo protege. Yo lo que les digo es, viste, lo primero que me dicen es, no me quiero poner así toda, ojalá fuera tan fácil, me encantaría, para mí también obviamente, pero lleva un proceso, lleva tiempo, lleva que también lo lleves con alimentación, con un buen descanso. No todo es levantás 2 pesas y ya te pones gigante. Pero ahora sí, ¿las mujeres necesitan entrenar diferente que los hombres? No hay entrenamiento. Encima que ahora está de moda el tema de la fase lútea, entrenar fuerza en la fase... Eso, ciclo menstrual, ¿cómo influye el ciclo menstrual en la parte de entrenamiento, fuerza, rendimiento, flexibilidad? Los estudios, las revisiones, metaanálisis hasta el momento no han encontrado una metodología para entrenar para las mujeres, ¿sí? Dependiendo de qué fase están. Es verdad que cuando el estrógeno está presente, las mujeres es más fuertes, sienten más vigor, cuando están en estado de ovulación tienen más energía, y cuando están en etapa de sangrado son las que están más débiles, premenstrualmente con dolores, pero es tan distinto entre mujeres que no se puede sacar una conclusión. Entonces las revisiones, cuando vas a leer la revisión que hacen análisis estadístico de miles de mujeres, analizan las diferentes fases, entrenamiento y demás, no te pueden sacar una conclusión. Y vos decís, ¿cómo puede siempre lo mismo? Vos decís siempre lo mismo, pero la verdad es que cada mujer es tan distinta de sí, de otra, que es muy difícil armar un protocolo. Exacto. Entonces ahí lo importante del entrenador, que conozca a la persona y genere o siga uno de los principios, que es la individualización. Exacto. Entonces no se puede sacar una conclusión de qué entrenamiento genere mejor para cada etapa de la mujer, porque hay mujeres que entrenan mejor en fases distintas, y la verdad que es muy complicado. Ahora, es verdad que si vos tenés un pool de mujeres, de 100 mujeres entrenando, y es difícil hacer en cada una, a ver cómo te sentís mejor. Entonces, ahí va enseñarle, a la mano de si te sentís bien, vamos por ahí, si te sentís mal, vamos por otro lado, y ahí es un tema más de educación. Perfecto. Pero los programas esos que existen, entrenar como la mujer, o entrenamiento de mujer para la fase, y es todo marketing. Marketing. Espero no arruinar el negocio a nadie. Y si no le hace bien a la gente, no sé hasta qué punto estaría mal. Ahí recién nombraste menopausia. ¿Qué es perimenopausia, menopausia?
como para nombrarlo por arriba, porque muchas mujeres llegan a esta etapa sin estar tan preparadas, sin Sí. saber qué les espera o capaz un leve comentario. Y ¿cómo las ayudaría este entrenamiento de la fuerza? ¿Tienen que dejar de moverse? ¿Tienen que moverse más? Si lo tocáramos ahí un poquito como para... Sí, en la perimenopausia es, bueno, obviamente es la transición Mm, a la menopausia. Es cuando empieza la FSH a empezar a elevarse sí, y los estrógenos empiezan a reducirse. Cuando ya hay un año de ausencia de la menstruación, se dice que la mujer ya está en menopausia. menopausia. Eh, Durante toda esa transición va a sufrir, por ejemplo, los sofocones, va a sufrir diferentes cambios hormonales, picos de estrógeno que generan, esos sofocones se generan por picos de estrógeno, que no son los lineales como por ejemplo en un ciclo menstrual, que por ejemplo vos tenés los días, cuando tenés los picos, el descenso, como que está más regulado. Acá como ya estás perdiendo la regulación, capaz te agarra un calor porque te genera un pico de estrógeno y después te bajó el calor, ¿sí? Todas esas adaptaciones las puede mejorar, obviamente vuelvo a lo mismo con el entrenamiento, y después tenés otras alternativas como la suplementación, ¿sí? Las isoflavonas, que son fitoestrógenos, mejoran el tema de los calores en las mujeres premenopáusicas, pero la idea es que siempre lo acompañen con el entrenamiento. ¿Sí? El entrenamiento no reemplaza ningún tipo de suplemento. Pueden llegar a tener algún suplemento como el omega 3 para bajar la inflamación, colágeno en algunos casos, las isoflavonas, pero el entrenamiento tiene que ser la base para esa transición. Obviamente ya empezar a cuidarse un poco más de las comidas, porque empieza a bajar el metabolismo basal, ¿sí? Quema menos calorías Del cuerpo. Entonces, si lo explicaríamos en pocas palabras, ¿qué es el metabolismo es basal? decir, las personas gastamos una cantidad de energía por día por hacer actividades, caminar, en nuestro día a diario. Nosotros, como nos movemos, gastamos energía y gastamos una cantidad X de energía. Cuando entran las mujeres en menopausia, lo que pasa es que esas calorías son menos. Entonces, lo que genera es que están consumiendo la misma cantidad de calorías, pero como gastan menos, empiece a sumar tejido graso. Entonces, muchas mujeres en la menopausia empiezan a ganar grasa porque están usando menos energía y no cambian capaz los hábitos. Y eso lo vas a ver en muchas mujeres menopáusicas. Además, se hinchan más también. gana mayor cantidad de grasa. Y un dato importante, que hormonalmente se empiezan a parecer más a los hombres. Entonces, la grasa acumulada, que durante la etapa fértil la mujer se acumula en los glúteos, en la parte de glúteo femoral, ahora empieza a acumularse en la barriga. Y esa grasa ya no se llama grasa subcutánea, sino que es la grasa visceral, la que tiene mayor riesgo de accidentes cardiovasculares. Y si te fijas, ¿qué tipos de grasas tenemos en la parte del abdomen, que es como la que más es importante o la que más se busca? el rollito es grasa subcutánea, que significa que está abajo de la piel, ¿sí? Bien. Esa es la grasa del rollito. Después tenemos el típico de la panza de borracho, perdón, que es la panza redonda, cervecera, ¿sí? Que esa se llama grasa visceral. Esa es la grasa que se acumula entre los órganos, ¿sí? Está debajo del músculo, sí, y está alojada en la zona de los órganos. Esa grasa tiene un efecto inflamatorio alto, generando enfermedades metabólicas, ¿sí? Porque yo no voy a hablar muy en detalle de cómo son los macrófagos, el sistema inmune, pero esa grasa que se acumula cerca de los órganos ataca a los órganos cuando empieza a expandirse. Eso los hombres lo tienen durante toda su vida, desde que son adolescentes hasta que son viejitos. Las mujeres lo tienen después de la menopausia. ¿Por qué? Porque hormonalmente, como baja el estrógeno, y los hombres tienen bajo estrógeno siempre, ya hormonalmente se parecen a los hombres. Entonces vos vas a ver que las enfermedades cardiovasculares de mujeres van a desaparecer después de los 50 años. Ese es
el índice de enfermedad cardiovascular. Vas a ver que las muertes por enfermedades cardiovasculares en mujeres, ACV, infartos y demás, van a aparecer después de los 50 años. Antes de los 50 años es muy raro que una mujer tenga, por ejemplo, un ACV. Mira qué dato interesante, ¿eh? Y si lo enfocamos a lo que es perder grasa, ¿el cardio es la mejor ruta para hacerlo? No es la mejor, pero es una buena opción. El cardio aumenta lo que llama la estimulación, la vía AMPK, que es la que utiliza o activa nuestro sistema para empezar a quemar grasa. Lo que sí se puede hacer es que el entrenamiento de fuerza también lo hace. Claro. ¿Sí? Entonces vos me decís, entonces no conviene correr. Y el correr lo único que mejora es nuestra salud cardiovascular. Después todos los otros beneficios los podemos obtener de la fuerza. ¿Y cómo podríamos combinar entrenamiento de fuerza y entrenamiento cardiovascular para sacar lo mejor de ambos? Y ahí entraríamos, por ejemplo, en el método de entrenamiento concurrente, que es primero la fuerza y después el cardio. Y ahí, bueno, el método concurrente es fuerza y cardio, y después bueno, vos podés hacer fuerza de una manera y cardio tenés un montón de formas. Sí. Tenés HIIT, tenés enlist, que es el cardio continuo. Después si querés hacer bicicleta, si querés correr, si querés hacer remo, si querés hacer burpees, eso va a depender de la capacidad de cada persona. Pero ese, por ejemplo, ese tipo de entrenamiento se ve que oxida más cantidad de grasa que si vos entrenás fuerza por un lado y cardio por otro. Porque se aprovechan los picos de cortisol que genera la fuerza para oxidar mayor cantidad de grasa. ¿Y si armaríamos un entrenamiento concurrente en base a lo que dice la ciencia? Como para que alguien tenga un ejemplo, duración de cada uno, tanto de fuerza como del cardio, qué intensidad, cuántas veces a la semana. Mira, para mí el mejor entrenamiento que existe, esto porque siempre lo digo en base a la evidencia científica, es un full body. El full body, por ejemplo, quema más grasa que el split, que por ejemplo va a ser pecho y tríceps un día. Espalda y bíceps otra. Sí. Exacto. El full body quema más grasa. Entonces yo te daría un full body y después un HIIT. Me encanta. Un entrenamiento intervalico. Y ahí no vas a gastar más de entre 1 hora y media, como mucho ya lo tenés que liquidar. El HIIT no puede durar más de 15 minutos. Tiene que ser muy intenso. Y después el entrenamiento de fuerza, entre activación, algo de movilidad, no puede durar más de 1 hora y cuarto, por ahí. Entonces en 1 hora y media vos vas a tener un estímulo perfecto para oxidar grasa. ¿Cuántas veces por semana se podría recomendar? Mira, obviamente que para pérdida de grasa lo que manda es el plato, ¿sí? Si vos mantenés un déficit, y eso como... Vas a perder grasa. Palabra santa. Chicos, palabra como santa. base, déficit calórico. Si no hay déficit calórico, no importa el entrenamiento que haga, no vas a perder 1 gramo de peso. Pero bueno, supongamos que la persona, el plan lo sigue perfecto. Ahora comparamos entrenamiento. Lo mejor es un full body 3 veces por semana, ¿sí? Con un HIIT, un entrenamiento concurrente. Con 3 veces por semana va perfecto. Si quiere hacer 4, puede hacer 4, pero es más que nada algo mental. Porque a nivel biológico no hay mucho sentido. También es muy importante el descanso. Exacto. Hay que ver con qué intensidad se hace, si hay gente que entrena 5 o 6 veces por semana. El descanso va muy relacionado a lo que es también ganar esa masa muscular, lograr perder esa grasa, porque si uno se zarpa entrenando... Sí, no da tiempo al descanso, que es la tercera pata para mejorar la calidad de la salud. Entrenamiento, alimentación y descanso. Los 3 pilares. Y si hablamos de suplementación, que lo tocamos un poco antes y vamos a hacer un breve... Bueno, recomiendo un capítulo de un podcast en el que ya estuvo Fede hablando todo de suplementación, que es de Al Fallo Podcast. Ahí él habla full tendido de suplementación. Acá vamos a tocar algunos como para tener recomendaciones. ¿Sirve suplementarse para la salud? Sirve si hay un déficit, ¿sí? Y la verdad que por los ritmos de vida, la mayoría de las vitaminas, minerales y hasta te puedo decir algunas proteínas, estamos en déficit. Estamos en déficit, por ejemplo, de vitamina D. La población está en déficit de vitamina D. No se consume ese tipo de vitamina y es una vitamina muy importante. ¿Por qué es importante? Importante porque regula
todo nuestro sistema inmune, nuestro sistema cardiovascular. Regula el calcio, es uno de los mayores reguladores de calcio en nuestro cuerpo. El calcio es una señal vital para el corazón, para el músculo también, para nuestro sistema inmune, y la vitamina D es uno de los protagonistas que mejor lo regula. Además también si vos tenés el calcio en exceso te puede ir a las arterias y estás -10. Bueno, la población general está en déficit de vitamina D, conviene suplementarla, yo creo que todo el año. Bien. Porque también depende de la exposición de la luz solar, y a veces también el cáncer de piel está en aumento porque los rayos UV cada vez son más altos, más intensos, porque la capa de ozono, el ozono lo filtra menos. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero la vitamina D es un suplemento que deberíamos suplementar. La creatina seguro, cada vez más evidencia que es el top 1. Ya se dejó para el rendimiento deportivo, listo. A nivel cerebral está teniendo mucha evidencia de que el cerebro funciona bien si estás a tope de creatina. Mirá. Funciona como un sensor cerebral. Por eso ahora se da como para personas que necesitan o no durmieron bien, de 15 a 20 gramos de creatina con cafeína para mejorar ese rendimiento cognitivo. Por eso en salud creatina ya está picando en punta. En magnesio también se ha visto que se está midiendo mal el magnesio se mide mal en las analíticas. El magnesio que se está midiendo en sangre es utilizado ya de las reservas que están en nuestros huesos. Si usamos el verdadero indicador de magnesio, se ve que estamos en déficit, y el magnesio también actúa en 300 vías metabólicas distintas. El omega 3, más que nada para algo crónico, para una salud celular crónica, y vitamina C también por el tema, es decir, hay un suplemento para cada ocasión de nuestra vida, pero creo que la suplementación está siendo una herramienta muy importante en mejorar nuestra calidad de vida y mejorar los años también. Bien. Porque si nosotros mejoramos, por ejemplo, nuestro estrés oxidativo, sí, mejoramos también el daño que recibe nuestro ADN. ¿Qué es el estrés oxidativo para alguien que no conoce la definición? Voy a entrar ahora en detalle. El oxígeno que nos permite vivir es muy reactivo. ¿Qué significa reactivo? Que ataca muchas cosas, ¿sí? Nosotros cuando respiramos el oxígeno, estrés oxidativo significa de oxidación, ataca nuestro ADN. El costo de respirar a nosotros es que nos oxidamos por dentro, y eso afecta a nuestro ADN, ¿sí? Obviamente sin oxígeno no podemos vivir, así que no nos queda otra que respirar. Entonces lo que hace los suplementos antioxidantes, como la vitamina C, curcumina, es mejorar o bajar ese nivel de oxidación de nuestro cuerpo. Entonces eso a largo plazo genera que estemos más protegidos el ADN. Bien. Por ejemplo, si nosotros tenemos un estrés oxidativo alto por mucho tiempo, ese estrés, esa oxidación puede afectar nuestro ADN y puede llegar a tocar un gen sensible, ¿sí? Y ese gen puede llegar a disparar una enfermedad. Ok. Entonces, si nosotros protegemos nuestro cuerpo mediante antioxidantes, estamos protegiendo a nuestro cuerpo del ambiente, de algo tan necesario como el oxígeno. Por ejemplo, un caso, esto capaz lo entiende mejor, pero ¿por qué en las internaciones no se puede tener mucho tiempo en la bigotera, por ejemplo, de oxígeno? Porque te liquida. Okay. Es decir, no puedes tener oxigenación de oxígeno porque es tan puro el oxígeno que te come por dentro. Es decir, lo necesitan para poder respirar, para las funciones biológicas, pero al mismo tiempo te está haciendo bolsa. Entonces por eso no se aconseja estar más, por ejemplo, un par de semanas con la bigotera de oxígeno tan puro. No conocía esa del oxígeno tan a profundidad, ¿eh? ¿Y cuál es el error que ves en las personas actualmente al momento de querer suplementarse? Bueno,
eso también es porque ese estrés oxidativo en su dosis justa es beneficioso. Y el error que yo veo en la mayor cantidad de gente es comprarse todo el abanico de suplementos que existen. Pero yo he visto de todo, que se han comprado no sé, la hierba sacada del monte Everest. indio, que vieron que funcionaba en la página web. Entonces, por las dudas, lo compran y lo consumen. Por eso también tienes que tener un cierto conocimiento de cómo, por eso digo que la biología es tan importante. Si vos sabes cómo funciona el cuerpo, vas a saber qué suplemento va a ser bueno, cuáles no. Si vos sabes cómo se trabaja el estrés oxidativo, cómo trabaja las especies reactivas de oxígeno, cómo actúan los radicales libres, que es, bueno, que es algo de biología, Sí. sabes qué suplemento va o no va. Entonces, saber el mínimo concepto, la base química y biológica del organismo, te va a permitir conocer mucho o tomar buenas decisiones. Y si no me dedico a eso, no conozco tanto de biología, ¿cómo puede saber una persona que necesita suplementación? Por lo general se da bajo sintomatología, mucho cansancio, somnolencia, dificultades para dormir, irritabilidad. Depende del suplemento que sea, pero esos son síntomas bastante característicos para saber que te falta algo o te falta un plus. Ahora, está en base del profesional, ¿sí?, de la salud, que cuando va a acudir la persona sepa, che, me pasa esto, bueno, vayamos con este tipo de suplementación. Igualmente suplementación es de venta libre, ¿sí? No necesita decir, la suplementación te puede dar una mano. Lástima que los vendedores de suplementos están muy poco están formados para recomendarte un tipo de suplemento. Te lo venden por Te lo venden porque tienen que pagar el alquiler. Por suerte yo en los cursos, bueno, en los que tuve yo, tuve muchos vendedores de suplementos que, bueno, tratan de mejorar la asesoría de las personas. Pero la idea también es acudir a alguien que entienda un poquito del proceso y sepa qué recomendarte. ¿A quién podría acercarse una persona, en este caso, médico? Un nutricionista, un médico, un deportólogo. Es decir, esos son los profesionales de la salud que te darían las analíticas correspondientes para saber qué te falta o no. La vitamina D ahora, por suerte, se da como colesterol. Se incluye como base en cualquier análisis médico. Que eso está bueno. Y así, varios estudios que pueden corroborar si hay un déficit o no. ¿Y cómo puede darse cuenta una persona de que el suplemento que está comprando es bueno o es marketing puro? Porque también pasó esto, bueno, vos a Pablo lo conocés, yo vi lo que le pasó y hay todo lo que es proyecto suplemento. Sí, sí. Donde, bueno, hacen los estudios de laboratorio y sale la pureza real que te ponen en la etiqueta y la que es verdadera. ¿Hasta qué punto una persona, o cómo puede averiguar, darse cuenta de que no está comprando cualquier cosa? Porque hay mucho de eso también. Es que lamentablemente no te vas a dar cuenta nunca. Bueno, vas a tener un laboratorio analítico en tu casa para ver qué tiene o qué no. Confiar en la marca. Confiar en la marca, confiar en las auditorías, en los entes regulatorios. Y bueno, de boca en boca. Es decir, adulteraciones lamentablemente existen acá en Argentina y en todo el mundo. Y no solamente del ámbito de suplementación, existe en la farmacología. Tenemos casos de muertes por fentanilo adulterado. A principios del año pasado, yo no me acuerdo cuándo fue la fecha. Es decir, el tema de la suplementación y la adulteración de productos está en todo el mundo. Yo justamente hace poquito subí un trabajo sobre suplementos adulterados con esteroides anabólicos en mi Instagram. Y me decían que no podían creerlo, cómo van a poder meter una nandrolona con lo que sale un suplemento. Y la verdad porque no conocen los costos de las nandrolonas, que son baratísimos. Claro. Es decir, ¿cuánto sale una proteína? ¿Cuánto sale una buena creatina? ¿Cuánto sale un omega 3?
Es decir, si lo comparamos con, obviamente no tienen niveles hiper contaminantes, pero contienen niveles. En Estados Unidos hace poco salió una noticia sobre el plomo en las vitaminas, en las proteínas de suero lácteo. Detección de plomo en más de 50 marcas de proteínas. ¿50 marcas? Lo que se justifican los productores dicen que los niveles de plomo son más bajos que los valores establecidos, que los permitidos para la venta. Está bien, eso te lo acepto, pero ellos no saben que el plomo se deposita en los tejidos grasos, como ejemplo el cerebro, que el cerebro es grasa pura. Sí. Y eso tarda años en irse. Entonces, si vos consumís continuamente, por ejemplo, 10 años consumís esa proteína que tiene valores permitidos de plomo, es decir, estás intoxicándote. Estás intoxicándote bajo una legislación. Que, es decir, el productor no hizo nada porque estaba en normas. Ya la base de la ley. Ya la base de la ley está mal. Entonces, estás hablando de una industria también que lo que quiere es, la verdad, ganar plata. Que compres. Ganar plata. Los productos de suplementación, si vos ves el Google Trend, el tema de los pedidos, en los últimos 20 años creció de manera exponencial. La cantidad de marcas nuevas que hay son un montón. Y a mí me escriben por Instagram una vez por mes, por lo menos, no es tanto, pero de gente que quiere poner su marca de suplemento. Es decir, hay una tendencia de querer entrar en el FOMO, ¿sí? De no perderse en el negocio y a costa de meter capaz cualquier cosa. No, y hay mucho que ahondar ahí también en profundidad, pero también en relación a que ya ahí nombraste varios suplementos que son los que más recomendarías. ¿Hay alguno que no recomendarías? Yo tendría, no es recomendar, sino es cómo usarlo. Por ejemplo, el colágeno es uno muy cuestionado, la glutamina también fue muy cuestionada, pero porque se usó mal. La glutamina se usaba supuestamente para evitar el catabolismo del entrenamiento. Pero la glutamina se consumía hace 10 años a nivel de creatina. La venta de glutamina era a nivel de creatina. Mirá. Y se consumía dentro intraentreno. Y la verdad no tenía sentido, porque la glutamina, el entrenamiento es catabólico, pero no genera el catabolismo como por ejemplo un cáncer, que es hipercatabólico, y ahí la glutamina sí podría llegar a funcionar como un aminoácido facultativo. Entonces está mal usado. Ahora la glutamina se usa para, por ejemplo, problemas digestivos. Entrenamientos intensos, como los enterocitos, que son las células del intestino, utilizan la glutamina como energía. Bien. Lo consumen intraentreno y permiten que no tengan esos cólicos durante la carrera. Y obviamente, como el mito de la glutamina en los culturistas desapareció casi, la glutamina, las ventas cayeron a pique ahora. Pero bueno, porque estaba mal usado. Obvio. Es decir, no hay un suplemento que no recomiendo, sino informarse en qué contexto lo querés usar. Bueno, informarse, Fede, vamos a dejar el Instagram en la descripción para que lo vayan a buscar. Y en base a las recomendaciones, no recomendaciones, pero sí los suplementos que tal vez son mejores para uno, ¿dónde los pueden conseguir siempre y cuando sepamos que no sea marketing? Ahí, bueno, yo en mi página de Instagram tengo el link de Toronto, que bueno, es muy importante también porque otra cosa, vos podés comprar una marca líder que haya dado, por ejemplo, excelentemente bien en los ensayos, pero vos no controlás a el vecino que dijo, che, esta marca la están vendiendo un montón, voy a copiar el envase y voy a poner leche en polvo. Capaz la marca no sabe la existencia de eso. Tal cual. Y existe una venta paralela de producto apócrifo y lo venden en una tienda de suplementos. Capaz la tienda de suplementos tampoco sabe que no salió, por ejemplo, de Star Nutrition, no sé. Y te venden que Pepito dice, no, pues yo lo conseguí a mitad de precio por un importador, y eso existe. Entonces, yo recomiendo comprarlo en tiendas que tengan venta directa con la fábrica. ¿Sí? Con la fábrica, con el laboratorio que lo produce. Por eso a veces no recomiendo mucho
las marcas líderes, porque en el 2019 se incautó un galpón con proteína de esta marca esta del tacho verde, que no era proteína. Entonces dijeron, no sé si se puede ser la marca o no, con la Star Nutrition. Se incautó en un galpón que era todo trucho, kilos y kilos. Después se dio cuenta, se investigó que la empresa no tiene nada que ver. Que ese galpón era un chabón X que compró potes y lo rellenó con leche en polvo. No. Y en una imprenta copió todo el marketing. Entonces también tenés que tener cuidado con eso. Así que por eso yo las marcas líderes, yo tendría cierto cuidado como las compran. Hay que prestar mucha atención porque hoy... Todo el mundo te quiere... Sí, pero además te lo arman así hermoso. No, ¿viste? es que el envase es perfecto. Capaz es la misma gráfica que te venden los potes por atrás. Es decir, el humano lamentablemente es corrupto por naturaleza. Y cuando pueda sacar ventaja, la va a sacar. A costa de la salud de otros, sí, la salud es lo que menos le importa. Y cada vez más. Quiero preguntarte rápidamente sobre el ashwagandha, o la ashwagandha, no sé cómo se dice. Beneficios, está muy en boca, sí. Tiene beneficios en el cortisol más que nada, en el descanso nocturno, pero hay que tener cuidado con el consumo porque hay un metabolito que es hepatotóxico. Sí, ¿sí? Hay que tomar un extracto que es, hay que comprarlo cuidadosamente, que tenga que tener el extracto ese, que no tenga, por ejemplo, el extracto, porque puede ser hepatotóxico. Y ha habido cada vez más casos porque obviamente ya ganó popularidad, la gente lo consume a mansalva, sin saber las dosis y demás, y empiezan a ver los casos de daño hepático. Entonces, como siempre, los suplementos son inocuos hasta que no lo son. Siempre infórmense del producto que consumen. La ashwagandha tiene muy buenos beneficios a niveles de cortisol, descanso, en el entrenamiento también. Obviamente, si vos descansás mejor, vas a entrenar mejor. Es un efecto medio indirecto. Sí. Pero ya el abuso ha mostrado que, bueno, ya están sacando ashwagandha de cualquier tipo de extracto, no le hacen los controles en químicos correspondientes y ya empezando a haber casos de daños hepáticos. Bien, y ya pasando al último bloque. Se dice que la expectativa de vida está aumentando y que vamos a pasar a vivir más de 100 años. Sí. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Hasta dónde? Sí, supuestamente la persona que va a vivir 150 años ya nació. Ah, mierda. Sí. Yo creo que es verdad. Hay muchas herramientas genéticas. Ya China es una bestia. Lamentablemente experimentan capaz con con humanos, es decir, es medio polémico, pero es verdad que también en las guerras es cuando más avanzó la medicina, porque bueno, pueden experimentar a piacere, pero se ha visto que aumentó mucho lo que es la ingeniería genética, aumentó el uso de CRISPR9, que es un editor genético. Por ejemplo, a personas que tenían diabetes por el páncreas, diabetes tipo 1, que no era insulina dependiente, este editor genético, como fue un Photoshop, te corta la parte del ADN que tenés mal y te pone una nueva y empiezas a generar la insulina. Entonces, se está adaptando ese tipo de editor genético para, por ejemplo, el cáncer, el Alzheimer, distintos tipos de enfermedades crónicas, o más que nada asociadas a la longevidad, que estiren la expectativa de edad. Increíble. Y de todas las personas que nos están escuchando actualmente, ¿todos podemos llegar a vivir 100 años? 100 al menos, no 150, pero 100 con calidad de vida. Sí, es decir, se dice que los genes explican del 3 al 5% nuestra longevidad y nuestros hábitos del 25 al 30% de nuestra longevidad. Es decir, si nosotros tenemos buenos hábitos, es muy probable que envejezcamos con mayor calidad de vida. Y llegamos, obviamente, la idea es llegar a los 100 y ser, está como Mirta Legrand, por lo menos. No llegar a los 100 y estar como Stephen Hawking. Es decir, la idea es
cantidad y calidad. De nada sirve cantidad si la calidad es mala, ¿no? Obvio. No ser una carga también para nuestra familia. ¿Y cuál es ahí dijiste 2 o 3% dijiste de la genética? Y de 25 a 30% en nuestro estilo de vida. ¿Y el resto? Y el resto, el resto de porcentajes, es decir, como que no se explica muy bien por esos métodos. Es decir, es como que ya de per se el ser humano tiene cierta condición de vida. ¿Y qué consejos prácticos, qué recomendaciones podrías dar para que una persona que quiera empezar a mejorar sus hábitos y su calidad de vida para poder llegar a los 100 años como Mirta Legrand pueda empezar a aplicar hoy o esta semana? Empezar a moverse. Primero empezarlo a moverse. El primer paso que una persona tiene que hacer para empezar a mejorar, por ejemplo, son las caminatas. Buenísimo. Las caminatas, los 1000 pasos o 7000 pasos, que ahora es el número mágico, es el principio de todo. Cuando ya caminar mejora la expectativa de vida. De un 13 a un 20%. Ya solamente caminar. Es un montón. Que es un montón. Ahora, si a eso le agregas fuerza, aumentás más del 20%. Si a eso le agregas hábito, llegás a un 30%. Entonces, el primer paso es moverse. Aunque sea poco, aunque sea aburrido, mínimo 10.000 pasos, entre 7.000 y 10.000 pasos por día. Ya cuando hagas eso, lo próximo es empezar a agarrar una mancuernita, moverte, ir a una sala de gimnasio, contratar a un entrenador, la dieta, igual va todo de la mano, porque uno empieza a moverse, ir al gimnasio y empieza a cuidarse de la comida. Hay una asociación muy directa. Okay. No existe todavía evidencia que diga que la persona que entrena coma de manera no saludable. Hablando, obviamente no estoy diciendo que no se coma una hamburguesa, pero que no tenga una conciencia de su alimentación. Bien. ¿Sí? Entonces van de la mano. Si vos entrenás de la mano, vas a ver que estás comiendo más sano. ¿Sí? Inconscientemente vas a decir, che, yo antes no desayunaba huevo, antes me desayunaba una media luna. ¿Y por qué ahora que estoy entrenando? Porque querés sentirte bien, porque tu cuerpo te va exigiendo. Así que el movimiento es el primer paso para el bienestar y los años. Empezar a moverse. Fede, y en base a todo lo que hablamos, bien enfocado a la salud, si tuvieras 30 segundos para mandarle un mensaje a la gente, un mensaje que va a quedar grabado por muchos años. En la botella del mar. Va a quedar grabado muchos años y que quede en la historia y que cada persona que nos está escuchando lo pueda empezar a aplicar o lo pueda empezar a vivir. ¿Qué le dirías? La cámara es tuya. Nada, que sean conscientes de su vida, de que la idea, de que los sueños vengan con calidad, que el movimiento es sano, es biológicamente cohesivo con nuestra naturaleza. Somos seres que nos mantenemos en movimiento, el movimiento nos da salud, que empecemos de a poco, que seamos conscientes de nuestro ambiente, que manejemos el estrés y que hagamos fuerza. Siempre digo, entrenemos lo que es la fuerza, porque el cardio sabemos que lo podemos hacer en cualquier momento, tiene salud, tiene mejoras en la salud, pero la fuerza te da independencia y te da vitalidad. Así que empezá a moverte, empezá a disfrutar de los beneficios de la fuerza y empezá a disfrutar de todos los beneficios que te da el movimiento humano. Me encanta. ¿A quién le pasarías el micrófono para ser un invitado de los próximos podcasts? Esa no lo sabía. Esa es de sorpresa. Y Ariel Couceiro me parece un gran referente. Iván Fernández también. Me gusta mucho su enfoque. Hablamos bastante. Así que creo que esos dos son buenos invitados. Ariel Couceiro, Iván Fernández están invitados a Zona Azul. Perdón. Fede, muchísimas gracias por venir. No, por placer. Querido, fue un gran podcast.